Muy bien, muy buenos días. Finalmente estamos listos para esta segunda parte. Reciban un cordial saludo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central y República Dominicana. Quiero comentarles que en el marco de este foro regional, el quinto, y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo varios eventos preparatorios, y entre otros justo uno con pueblos indígenas y otros con pueblos afrodescendientes el 4 y el 7 de septiembre respectivamente. Más de 200 representantes de los pueblos tradicionales de la región han participado en este evento para reflexionar acerca del respeto del derecho al consentimiento previo, libre e informado, a la participación en los beneficios de proyectos empresariales en sus territorios, incluso en el contexto de la emergencia creada por el COVID. Entonces, hoy, a conclusión de estas dos jornadas, dos sesiones, Dunia Sánchez y Leila Andrea Arroyo nos compartirán las conclusiones de estas discusiones y las recomendaciones respectivas. Agradezco todos estos esfuerzos para participar de manera proactiva en la virtualidad en este foro. Son espacios multiactor, seguramente muy ricos de ideas, como han empezado a escuchar, a veces complejos o en ocasiones inclusive pueden ser incómodos para algunos. Sin embargo, tienen el propósito de escuchar las posturas aún divergentes de todas las partes interesadas, oír la realidad de vivida y los desafíos enfrentados para buscar de manera conjunta soluciones concretas y sostenibles en materia de derechos humanos. Por ello, toda participación y testimonio vale la pena ser debatida en la esfera pública, porque esto al final construye democracia. Entonces, ya dejo primero la palabra a Dunia Sánchez por un máximo de 5 minutos, por favor. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Declaratoria del pueblo indígena, participantes en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. Nosotras y nosotros, los pueblos indígenas, cuando el mundo entero enfrenta a una grave contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Observamos con mucha preocupación las debilidades de los sistemas de salud pública y la protección social que se ha evidenciado en los distintos países de la región. También nos alarma la patente fragilidad de los mecanismos que deberán garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en este contexto. A esta situación se suman tanto los impactos ambientales como diferenciados en la salud, causando por proyectos empresariales que contribuyen en la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que se encuentran viviendo en contextos extractivos. En este escenario del COVID-19 de los pueblos indígenas hemos sido capaces de organizarnos para hacer frente a la pandemia con nuestros propios conocimientos tradicionales y nuestras formas de organización, ejerciendo nuestro derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Hemos resistido por siglos y seguimos resistiendo las políticas de exterminio y el atropello sistemático de nuestros derechos, del despojo legalizado de nuestros territorios. Somos quienes ponemos nuestros cuerpos y territorios como guardianas y guardianes de bienes comunes de la naturaleza, y en esta defensa de nuestros derechos, las mujeres hemos tenido un papel central. Es por ello que en protección de nuestros pueblos exigimos suspender de manera inmediata toda actividad que promueve el ingreso de personas ajenas a los territorios indígenas y aplicar una suspensión a toda actividad extractiva en el interior en los
aproximadas de los territorios indígenas como medida preventiva durante la pandemia. Asimismo, instamos a que se eviten proyectos de inversión y a la aprobación de normas que afecten o pongan en riesgo los derechos indígenas, sin llevar a cabo procesos efectivos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Hoy manifestamos que exigimos y tenemos derechos a la comunidad internacional y a los estados que han pactado y que deben ser respetados. Por eso llamamos a la ratificación del convenio 129 de la OIT para los estados que aún no lo hayan hecho, y además proponemos la creación de un mecanismo de vigilancia del convenio con espacial énfasis en el derecho de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que permita identificar a los estados que no cumplen efectivamente estos estándares internacionales de derechos humanos y las empresas que interfieren con los procesos de consulta. Es necesario garantizar que los instrumentos de consulta no deriven en un mero trámite ni sean implementados únicamente por requerimientos de sentencias judiciales. Al contrario, deben asegurar que los derechos sustantivos al conocimiento, incluyendo el derecho a decidir, no. Asimismo, deben acreditar que la plena participación de las mujeres, así como el uso de lenguas indígenas, es necesario. Además, el reconocimiento de los procesos de autoconsulta y los protocolos de consulta propios de los pueblos indígenas. Pero, al otro lado, exigimos la plena participación de los pueblos indígenas en la identificación de los impactos de proyectos empresariales para determinar si compatible o no con nuestras formas de vida y desarrollo. La manera en que vienen implementando dichos estudios, tanto ambiental como social, no identifican los impactos culturales sobre nuestros territorios ancestrales, y asimismo es fundamental incorporar el impacto diferenciado hacia las mujeres. Adicionalmente, reiteramos nuestra preocupación por las personas indígenas defensoras de derechos humanos, quienes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender sus territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Necesitamos acciones concretas, conjuntas por parte del estados y las empresas para proteger y respetar a las personas defensoras de los derechos humanos. En este sentido, solicitamos el reconocimiento y fortalecimiento de los mecanismos de protección individual y colectivo. Muchísimas gracias, Dunia. Por favor, llamo a Leila para también 5 minutos. Leila, adelante, por favor. Muy buen día a todos y todos los presentes en esta sala. Aquí estamos en este momento con el propósito de presentar a ustedes una declaración conjunta de comunidades afrodescendientes en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe. Somos organizaciones de los pueblos afrodescendientes participantes en el seminario virtual Comunidades Afrodescendientes en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe. Y hacemos llegar a los asistentes a esta quinta consulta regional de América Latina y el Caribe sobre empresas y derechos humanos nuestra posición respecto de los desafíos que enfrentamos en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19, referida a las actuaciones empresariales en nuestra región y su 69 de la OIT. Vemos con mucha preocupación que, a pesar que la mayoría de nuestros países han firmado y ratificado este instrumento, los gobiernos se niegan a garantizar en la práctica los derechos diferenciales que nos corresponden, a pesar de ser reconocidos en Chile como pueblos tribales o a existir la obligación de su aplicación en Argentina, Honduras o Perú, como lo confirmaron los grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre afrodescendientes y sobre empresas y derechos humanos en sus informes de misiones a esos países. Pese a haber contribuido a la creación
de riqueza en Europa y Norteamérica a costa de las consecuencias de la esclavización, expresada en formas de racismo estructural. Ante esto, como expresión del espíritu libertario legado por nuestros ancestros, seguimos resistiendo pacíficamente y exigiendo el derecho a las reparaciones históricas y actuales por las discriminaciones de las que seguimos siendo víctimas desde hace varios siglos. La pandemia del COVID-19 ha hecho más evidente las desigualdades sociales y estructurales para las comunidades quilombolas, garífunas, negras y afrodescendientes de la región. La prevalencia de enfermedades coronarias, la hipertensión, la anemia falciforme y la diabetes, entre otras, aumentan nuestras condiciones de vulnerabilidad al no contar en nuestras comunidades y territorios con una estructura hospitalaria mínima y de calidad para enfrentar la crisis sanitaria. El desplazamiento forzado, el confinamiento, la contaminación de cuerpos de agua dulce y salada y el despojo y destrucción física de territorios ancestrales y tradicionales, de comunidades garífunas, quilombolas, negras y afrodescendientes, por la imposición legal o violenta de megaproyectos económicos, sin garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, es otro factor de preocupación. De modo reciente, acá en Colombia, un juez ordenó la nulidad del título colectivo del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Boquilla, argumentando que está ubicado en una zona de expansión urbana y desarrollo turístico. Asimismo, en Brasil, el gobierno federal intentó el desalojo de 800 familias quilombolas en el municipio de Alcántara y continuó el avance de la carretera BR-135 en varios quilombos de municipios del estado de Marañón. En Honduras, el desplazamiento en tierras ancestrales garífunas por las industrias de palma de aceite y turísticas se parece a los impactos en Ecuador y en las costas colombianas. En Argentina y el Perú, trabajadores y trabajadoras agrícolas y de puertos son explotados y explotadas laboralmente por empresas sin que el Estado intervenga, porque son invisibles para las políticas públicas. Las iniciativas estatales de reglamentar la consulta para eliminar el consentimiento de nuestros pueblos frente a actividades extractivistas y de infraestructura y turismo no son consultadas o incluso pretenden hacer las consultas virtuales. Y cuando las comunidades técnicas conquistamos la expedición de normas positivas, los gobiernos omiten su aplicación. Por ejemplo, en Brasil, con el decreto 4887, instrumento legal que ratifica los derechos étnico-territoriales de las comunidades quilombolas. Las políticas de criminalización, así como la violencia ejercida por los estados y las empresas en contra de defensores de derechos humanos pertenecientes al pueblo afrodescendiente y sus comunidades locales, han resultado en un grave incremento de los casos de asesinatos y agresiones en contra nuestra. Frente a estas graves y recurrentes vulneraciones, las comunidades étnicas nos movilizamos con nuestras organizaciones en cada país e internacionalmente, usando diferentes mecanismos de exigibilidad de derechos para reivindicar y defender la garantía de nuestros derechos colectivos. Hemos instaurado demandas contra empresas por irrespetar derechos laborales, ambientales y étnicos, exigiendo el derecho a la reparación integral de comunidades que son violentadas por un modelo de desarrollo que nos ha arrebatado el bienestar colectivo. Y hoy estamos aquí, delante de ustedes, presentando esta declaración. Nos gustaría tener mucho que celebrar respecto de la realización de nuestros derechos étnico-culturales y territoriales en los 31 años del convenio 169 de la OIT y los casi 20 años de su ratificación por parte de la mayoría de los gobiernos de la región. Pero no. Infortunadamente, tenemos que seguir denunciando la vulneración sistemática de nuestros derechos por parte de los estados de la región y de las empresas. Por esa razón celebramos espacios como este, que se sigan desarrollando, que es la manera como podemos juntos, de manera conjunta, poder construir una mejor humanidad en este planeta. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Leila. Cerramos aquí. Nos vemos en un ratito de la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta sesión.